Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Esta es una emisión de ni más ni menos, un programa de análisis, un programa de opinión en la voz de los expertos. Hoy la coyuntura política nacional, con miras a la inminente elección del próximo año, ha puesto otra vez, una vez más, después de un sexenio, ha puesto en entredicho y la prueba de fuego a las instituciones políticas, a las instituciones constitucionales de este país. Y si se puede ser un Estado moderno, se tiene que pensar de manera necesaria en la división de poderes. Fue en 1700 cuando Montesquieu lo escribió, pero los antecedentes de nuestra sociedad organizada políticamente datan de mucho antes. Tenemos muchos casos, como lo fue en la antigua Roma con la llegada de Julio César y después el posicionamiento de Augusto, cómo se fue recomponiendo el poder en nuestra especie, en nuestra humanidad. Pero México es un país que es un país de tradiciones muy fuertes, no solamente en lo cultural, también en lo político, también en lo social. Y si pensamos en división de poderes, los mexicanos de manera inmediata sentimos un poco de escalofríos en la nuca, pensando que esto puede vencerse, porque somos un país que vivió no solamente una independencia que implicó un cambio radical en nuestro país, sino también una revolución que cobró la vida de millones de personas en México y que se hizo precisamente para poder controlar de nueva cuenta al Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo no fuera permanente en nuestro país y que las decisiones tuvieran contrapesos. Esa palabra que se dice muy fácil, contrapeso, pero tiene implicaciones muy profundas. México es un país que respeta la división de poderes, en específico son el Poder Ejecutivo, que es el presidente, el Poder Legislativo, que son las cámaras de diputados y senadores, y el Poder Judicial, los jueces, que hoy pues entre los tres estamos viendo un campo de batalla sano, creo yo. Preocupémonos cuando los tres poderes no hay conflicto entre ellos y no están discutiendo y debatiendo y dándose de catorrazos, porque quiere decir que o nada pasa o todo pasa sin que nos enteremos. Doy la bienvenida y agradezco la presencia de tres abogados, académicos, también periodistas que son expertos en la materia. Los tres tienen publicaciones al respecto y tendrán mucho que decirnos, no solo de este concepto ideológico pues ya muy antiguo de la división de poderes, sino de cómo está en México y qué está pasando. Doy la bienvenida al doctor José Luis Camacho Vargas. Bienvenido, José Luis. Rodrigo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los amigos que nos hacen favor de ver y escuchar. Gracias, por estar con Rodrigo. nosotros. Al doctor Julio Jiménez Martínez. Julio, bienvenido. Rodrigo, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muy amable. Y al maestro Eduardo Morales Figueroa. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, es un honor estar aquí. Tal vez a mi generación, a la famosa generación millennial, pues tal vez no nos hace mucho ruido lo que implicó esta batalla de las oposiciones en México para poder consolidar contrapesos políticos. En México hemos vivido gobiernos presidencialistas pues desde después de la Revolución Mexicana. Lo que se decía por el presidente se hacía en todo el país. El Congreso pues realmente era elementos subordinados al presidente, todos pertenecían prácticamente al mismo partido. Fue así por más de 70 años, y la oposición en México empezó a crecer desde las provincias, en específico desde el norte hacia el centro del país. Hoy en México pensar en alternancia ya es algo lógico, algo natural. Pero antes del año 2000, que ya son 23 años del año 2000, probablemente hay gente que nos está viendo ahora en sus casas o en sus teléfonos móviles que tiene menos años que de cuando Vicente Fox llegó a gobernar nuestro país. Claro. No existían contrapesos. Fue hasta los años 80, los años 90 que el Congreso empezó a tener a ciertos panistas, luego el movimiento del 88 reventó al PRD y entonces la izquierda empezó a nacer con fuerza. Pero antes de eso no existía. Los jueces estaban subordinados al presidente, la Suprema Corte también, el Congreso también. Hoy que tenemos un presidente muy fuerte, muy popular, estamos viendo unos encontronazos que bueno, están, pero para verlos casi con palomitas e intentar entender qué está sucediendo. José Luis, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿tú cómo ves la composición de los tres poderes en México y su enfrentamiento actual? Fíjate, Rodrigo, que en primer lugar yo no coincidiría contigo totalmente en lo que has dicho. En realidad estamos a punto de cumplir 200 años el año que entra, 200 años del primer documento constitucional que nos dimos los mexicanos como mexicanos libres, y ya estaba plasmado en el acta de constitución de la Federación Mexicana del 31 de enero del 24, que íbamos a hacer una república federal, una república con un principio de división de poderes. Tienes toda la razón al decir
que quizá en el siglo XIX no se cumplió bien. Tuvimos la primera parte, una serie de golpes de Estado con Santana, y después vino el Porfiriato y el movimiento revolucionario del 10-17, pero a partir de ese momento se ratifica en el documento del 17 la división de poderes hasta el día de hoy. Y yo creo que se evolucionó durante 70 años, donde había un partido hegemónico, pero también había controles. Es verdad que el presidente, los gobernadores y las mayorías en los congresos locales eran de un mismo símbolo electoral, pero tenían distintas formas de pensar y de hacer las cosas. Lo que yo sí pienso que actualmente no tenemos un presidente fuerte, tenemos un presidente popular que se ha inmiscuido en asuntos internos de los otros dos poderes, y creo que es lo que nos debe de preocupar. Cuando menos en el viejo régimen, de forma pública, no se entremetían tan abiertamente, sino era soterrado bajo el agua, cuidando las formas. Pero ahora vemos que les dice desde la mañanera que ya habló con los ministros y que 3 no quisieron y que los demás sí, y que va a meter a la cárcel a fulano de... Oye, eso no es posible, ni puede dictarle a los señores legisladores qué es lo que tienen que legislar, ni una coma le van a quitar. Yo creo que eso es lo verdaderamente grave. Sí se la quitaron. No, no se la quitaron, no le quitaron nada. Pero lo que creo que sí es verdaderamente grave, Rodrigo, es que debemos juntos de pensar cuál es el futuro de nuestro país. Claro. Porque ya vivimos muchas crisis, muchos partidos hegemónicos, muchas situaciones que a nadie le da orgullo. Pero lo que queremos es que el futuro sea distinto, querido Rodrigo. Julio, podemos estar de acuerdo o no con el estilo del presidente. Claro. Eso es una opinión personal. Lo que es un hecho es que estamos viviendo una pugna entre los 3 poderes de la Unión. Estamos viendo un presidente que en las mañaneras dice, le voy a decir a la Corte tal, claro, pero una Corte que sale y dice, pues no. Eso es sano para nuestra democracia, para nuestro país. Eso no se había visto así. Estamos viendo el valor que tiene la autonomía, la independencia del Poder Judicial, del Congreso, pues yo creo que por primera vez. Por supuesto. Rodrigo, sin lugar a dudas, la independencia de poderes, la división, la autonomía del Poder Judicial, del Poder Legislativo es fundamental para que un Estado de Derecho, para que una república federal pueda funcionar en equilibrio. Los equilibrios del poder son indispensables. Desafortunadamente, suscribo las palabras del doctor José Luis Camacho, el titular del Ejecutivo Federal, en ejercicio de sus facultades previstas en nuestra Constitución, en el 89 Constitucional, ha desbordado esta popularidad, ha desbordado este ejercicio del poder, se ha atrevido a violentar la autonomía, la independencia del Poder Judicial, se ha atrevido a incurrir en un desacato a lo que instruye y a lo que ha ordenado resoluciones de autoridades federales, se ha atrevido a vulnerar la dignidad, la condición humana y sobre todo la condición de género de hombres, de mujeres, de periodistas. Se ha atrevido a atentar contra la libertad de expresión. Se le ha ocurrido poner en libertad a un delincuente, a un narcotraficante. Y lo ha hecho de manera pública y notoria. Lo ha hecho incluso violentando el Estado de Derecho. Esto es lo preocupante, porque se violenta un día sí y al otro también el Estado de Derecho, los derechos humanos. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que él se ha encargado con esta gran popularidad de controlar, someter los organismos constitucionales autónomos. Y hay de aquel que no se someta al capricho, a la ocurrencia, a la imposición temeraria, irresponsable, infundada, yo diría que hasta abusiva o autoritaria, de un hombre que somete a todo aquel organismo que no está de acuerdo a sus intereses. Y bueno, te pongo un ejemplo, el INAI. No han resuelto en el Senado de la República el nombramiento de los consejeros del INAI. Y te pongo otro ejemplo, la batalla que tuvo con el INE. Hoy llegó alguien alineado los intereses y hoy el INE hasta se reunió con ellos. Pero tenemos INE, los mexicanos aún. Pues sí, pero es un INE tibio, no es un INE que ha demostrado su autonomía, ejercicio de facultades constitucionales, no se ha pronunciado de manera contundente. Sí ha hecho comentarios, ha hecho recomendaciones y finalmente quien ha demostrado esta autonomía es el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, que lo ha resuelto, que lo ha en cierta medida intentando contener a esta fuerza del Estado. Y bueno, y ese es el ejemplo que hoy se vive en varios estados de la República Mexicana, Rodrigo. El Tribunal Electoral pertenece al Poder Judicial. Bueno, volvemos otra vez a la teoría de pesos y contrapesos y la división de poder que está mostrando
su funcionalidad. Al final, otro poder está diciendo al Ejecutivo, limítate. Pero Eduardo, en 2 minutos antes del corte, tal vez es que tenemos un presidente que su discurso es demasiado honesto con la gente, porque que un presidente esté intentando tomar dominio de los otros poderes es precisamente el por qué se inventó la división de poderes. Eres muy decente en tu apreciación, Rodrigo. Yo creo que no es eso. Yo creo que estamos llegando a algo que dijo López Portillo hace muchos años, que lo peor que le puede pasar a los mexicanos es que nos volvamos un país de cínicos. Y yo creo que ese es el tema. No nos espanta el que se esté tratando de fortalecer o se intente llamar la atención sobre no fortalecer el equilibrio de poderes. Pero yo recordaré ahora que mencionaba el doctor Camacho, hace algún tiempo, y no hace mucho de eso, te estoy hablando del gobierno de López Mateos y de ahí para atrás, que llegaban diputados igual de ignorantes que estos, pero con una diferencia, que yo los he entrevistado y me lo han dicho. Tú eras diputado y llegaban y te decían, oye, diputado, tienes que presentar esta iniciativa de ley. Ni siquiera te ponías a preocuparte ni a arrastrar. Tú llegabas y levantabas la mano, la iniciativa de ley la presentabas y todos los demás aplaudían y la aprobaban. Entonces, esas etapas que ya hemos superado, esas etapas que, es cierto, durante mucho tiempo los presidentes priistas, quitaban a gobernadores. El caso de los últimos todavía, yo me acuerdo el caso del gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, por una decisión de Salinas de Gortari, por una cuestión política y ambientalista, por un estallamiento de un drenaje en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, pues le pidió la renuncia. No le sucedió lo mismo a Zedillo cuando le pidió la renuncia con el conflicto de López Obrador en Tabasco. Sí, a madrazo. A madrazo. Sí, y en lugar de eso le dijo Madrazo, ¿sabes qué? A mí no me quita el presidente, a mí y me luego puso fue el pueblo. Candidato a la presidencia. Exactamente. Entonces, el punto no es que no haya o que nos espante que no respondan al equilibrio de poderes. El tema es el cinismo al que hemos llegado. Y que lo que se ha avanzado y lo que se había avanzado para poder respetar o por lo menos aparentar o por lo menos guardar las formas entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, resulta que se rompe. Y cuando se rompe, entonces esto es lo que hace que empiecen a tronar las estructuras y empiece la molestia real. Claro. No podemos permitirlo. Claro. Vamos a un corte y regresamos a platicar del conflicto de poderes de México. En México, la división de poderes está consagrada en nuestra Constitución Política desde el 28 de marzo de 1951 de la siguiente manera. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Estamos de vuelta, ni más ni menos, platicando de la división de poderes y el contexto actual en nuestro país. Y en la antigua Roma era legal, una figura muy interesante que se llamaba el dictador. Cuando existía un riesgo inminente al Imperio Romano, entonces era República Romana, un individuo que nombraba el Senado se llamaba el dictador. Y el dictador tenía poderes absolutos, prácticamente disolvía a los otros poderes para poder enfrentar esta crisis. Hubo muchos ejemplos históricos, como lo fueron guerras, hambrunas, plagas, pero el dictador no era necesariamente una figura mal concebida, mal pensada en Roma. Lo que pasa es que la historia hoy, cuando hablamos de un dictador, tiene malos ejemplos porque precisamente quien concentró el poder mucho tiempo, pues terminaba pervirtiéndolo. Es precisamente el por qué hoy se ha fortalecido
en nuestra sociedad la división de poderes y sobre todo alejarnos de los regímenes militarizados en los países democráticos. En México estamos viviendo un momento muy interesante. Yo podría afirmar que tenemos al presidente de la República en nuestra historia que más comunica, que todos los días está enfrente de los medios de comunicación. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero eso sin duda da agenda para nosotros los medios de comunicación y también facilita que el debate público tenga un poco más de carnita en lo que está pasando y lo que no. Decían en la mesa que la división de poderes existe en nuestro país en papel hace cerca de 200 años, pero estamos viviendo realmente un conflicto entre poderes como yo creo que nunca se había vivido en nuestro país. Hay que recordar en los años 90 cuando el presidente Zedillo, el famoso Cedillazo a la Corte, con una reforma que los ministros entonces ni se enteraron, y don Ulises Schmil, a quien le mando un saludo, fue mi profesor en la Facultad de Derecho, de repente se despertó y dijo pues que ya no soy ministro y nadie de aquí es ministro, y de los 28 que éramos ya nadie, y ahora van a haber 11 ministros nuevos. Pues el presidente López Obrador al inicio de su mandato no solamente tenía la fuerza política, sino también el control por la mayoría de votos en el Congreso, y no disolvió la Suprema Corte y la rehizo. ¿Por qué? Hay muchas opiniones del por qué no lo hizo. Hay muchas personas que creen que su agenda se enfocó en A, B o C, o incluso que no era un tema correcto. Pero lo que es verdad es que hoy los mexicanos estamos siendo beneficiarios de que, en especial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté siendo un contrapeso fundamental en las decisiones políticas y públicas de un presidente. No porque sean buenas o malas las decisiones, es porque los contrapesos son buenos. Fíjate que yo pienso que en las mañaneras no se informa, se desinforma y se miente. Yo quiero decirte que te felicito porque eres muy joven y tienes una serie de datos, de información, de cultura que no es común en los presentadores, en los conductores de los espacios. Te felicito por tu juventud y tu cultura. Como lo dijiste, desde hace 2500 años viene la idea de la separación de funciones, ¿sí? Pero crece y se da en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Aquí mismo estamos en el anuncio del programa, dice conflicto de poderes, y no se trata de conflicto de poderes, se trata de división de poderes, y eso implica el acotamiento del poder público, y le dice al legislativo, tú legislas, tú fiscalizas, pero yo las ejecuto, y el ejecutivo las ejecuta, y el poder judicial resuelve y vela por la constitucionalidad. Entonces, cada quien debe de tener sus atribuciones. ¿Quién es más y quién es menos? Lo decía la secretaria de Gobernación. Bueno, nadie es más, nadie es menos en el 49 constitucional, pero desde el 14 con Apatzingán tiene preeminencia el poder legislativo, y en la actualidad el poder que puede estar sobre los otros dos cuando se es árbitro es el poder judicial, sí. Pero nadie es más ni nadie es menos. Lo que pasa que son atribuciones distintas, y el presidente quiere avasallar, quiere ordenar, ni una coma le quiten. Les está indicando a los legisladores, y ya el simple hecho de que les indique es ofensivo y transgrede su fuero constitucional y ese principio consagrado en el 61 de la Constitución, donde nadie puede, ningún legislador puede ser reconvenido por sus expresiones. Nadie más la tiene, ni el presidente, no, ni los magistrados, ni los ministros de la Corte. Entonces yo creo que el problema de fondo es que no se trata de conflicto, se trata de colaboración, y los tres poderes deben de estar juntos con una visión que es servir a México, y creo que no se está dando. Pero tarde o temprano se van a encontrar en criterios distintos. Tal vez no nos gusta que el presidente lo diga, pero nos debería de gustar menos que el presidente lo haga. Ha habido presidentes que no lo dicen y no tienen conferencias todos los días, pero que por abajo, como decían en sus intervenciones anteriores, operaban para lograr que se pusieran o se quitaran las comas. También hay una diferencia sustancial. El presidente es una persona, el Ejecutivo recae en una persona, el Congreso en cientos de personas. Y el Poder Judicial, sí, en la Corte son algunos ministros, pero son también miles de jueces en el país. La concentración de poder en un individuo es evidente que es el presidente. Y Eduardo, creo que esto es muy importante que los mexicanos lo entendamos, porque sí tenemos mucho que hacer al respecto con nuestro voto. Nuestro voto precisamente influye en los controles de poder en nuestro país.
Desde luego, mira, Rodrigo, lo que acabas de mencionar, y me sumo a lo que dijo el doctor Camacho, primero es un honor estar contigo y ver el manejo, no en este programa, en todos tus programas. Tengo muy buen equipo. Que eso es muy importante. Pero mira, el asunto es que nosotros venimos heredando, lo acabas de mencionar, esa figura de la dictadura que tenemos el mejor ejemplo. Tu auditorio debe recordar la ciudad de Cincinnati en los Estados Unidos, que fue el apodo que le pusieron a Washington, pero que venía de la figura de Cincinnato, que era un romano, que era llamado precisamente cuando había estos conflictos y era un dictador. El tema de la dictadura se complica cuando en lugar de reunirse para servirle a su pueblo, se vuelve un tirano caprichoso. Y nosotros, yo diría que no estamos frente a una dictadura, sino frente a una tiranía, que es aún todavía más grave. Pero tenemos otro problema histórico. Nuestro país tiene muy poco tiempo del ejercicio democrático. Es más, yo hasta dudo que el propio Juárez y que las elecciones que hemos tenido anteriores hayan sido tan claras. No había, bueno, el ejemplo es Guerrero. Cuando Guerrero llega a la presidencia de México es porque desconoce al presidente anterior y no tenían la fuerza para imponerse. Entonces, un ejercicio democrático lo empezamos a tener a partir de los 80s para acá. De acuerdo. No hemos tenido nada antes. Y tenemos, desgraciadamente, los mexicanos tienen la figura de los reyes y de las monarquías y hemos malinterpretado que por ser presidente es casi un monarca, y no es cierto. Los mismos mexicanos no hemos asimilado esa diferencia de poderes. No podemos entender que un solo hombre sea igual al conjunto de los miembros de los 11 miembros de la Corte o el equivalente al Poder Legislativo. Si nosotros no nos metemos en ese chip y no sabemos lo importante que es ir a votar, si nosotros tenemos un abstencionismo tan elevado, este país no va a cambiar y no va a evolucionar, que es lo peor de todo, porque cambiar puede ser, pero evolucionar es otra cosa. Entonces, terminando con la pregunta, sí, necesitamos tener conciencia absoluta, todos los ciudadanos, de que necesitamos ejercer nuestro derecho de voto. Y eso implica entender que incluso nuestro gran héroe o admirado político que podemos apoyar con nuestro voto a llegar a gobernar, también tiene que tener controles. Al final, así funciona, ¿no? Entre más controles claros exijan y contrapesos, pues permite que el gobernante no se sobrepase y que las ideas y sobre todo las minorías sean protegidas. Vamos a un corte y regresamos. Ricardo Oms, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, comentó en su cuenta de Twitter: el clima de provocación y conflicto con el Poder Judicial y concretamente con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, evidentemente sigue un plan cuyo objetivo es la ruptura del orden y el equilibrio de poderes. El presidente busca someter a la Corte en nombre del pueblo. ¿A dónde llegará esto? Estamos platicando ni más ni menos de la división de poderes y una de las grandes crisis que existen en el mundo es la legitimidad pública. El que la gente sienta empatía, se sienta identificada, se sienta representada por sus políticos, por sus jueces, por sus diputados. Es algo que incluso el presidente de la República dice todos los días. Dice: yo soy pueblo y para el pueblo. Pero los jueces son inalcanzables, son intocables, ganan cientos de miles de pesos. Los diputados no trabajan, los diputados solamente levantan la mano. Y los mexicanos hemos internalizado esas ideas. Creemos fervientemente que ser diputado o diputada es un trabajo para los flojos, para los corruptos, para los moches. Y que ser juez es estar arriba, juzgando a los demás y decidiendo quién está libre, quién gana, quién no gana, y cobrando mucho, y que hay mucha corrupción. Eso también implica una crisis de comunicación. Y hoy le estamos viviendo un grado en la cual yo no me acuerdo, en lo que he leído, en lo que he vivido, que haya manifestaciones, que haya marionetas con el nombre de un presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que hoy la ministra Norma Piña es la presidenta de la Corte más popular que ha tenido este país,
¿Por qué? Porque vemos su nombre en todos lados, porque hemos visto manifestaciones donde, bueno, vaya, lamentablemente hasta han incendiado marionetas con su nombre, ¿no? Eso implica que la presidencia de la Corte hoy tiene un papel político que no había tenido en la historia de nuestro país. Podemos pensar tal vez en Juárez, pero eran otros contextos. Hoy ser ministro de la Corte tiene una implicación política muy fuerte. Y dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que a él lo eligió el pueblo y que a los diputados los elige el pueblo y que a los ministros y los jueces también los debería de votar el pueblo. Y eso sucede en alguna medida en otros países como Estados Unidos, donde los jueces sí son elegidos así. ¿Qué pensamos de eso, estimado Julio? Rodrigo, debo dividir la respuesta en dos bloques. Adelante. Para los que hemos sido litigantes, somos litigantes, como el doctor José Luis Camacho, como el maestro Eduardo Morales. La verdad es que percibimos que en la administración de justicia, en la procuración de justicia, hay áreas de oportunidad. Claro. Hay una percepción de impunidad, hay una sensación de corrupción. La ciudadanía siente que no se le escucha, que no se le atiende, que no se le resuelve. Es más, ha sido el discurso del titular del Ejecutivo Federal. Él señaló de manera muy puntual desde 2006 que había fraude electoral, que había que hacer reformas importantes en el ámbito electoral, en el ámbito jurisdiccional. Esto pues, se capitalizó políticamente y se impulsaron las reformas. Y eso le dio certeza, legitimidad a un proceso electoral que hoy son normas vigentes. Si nos vamos al escenario del Poder Judicial de la Federación, pues la percepción que el titular del Ejecutivo Federal ha dado a conocer en las mañaneras ha sido la descalificación, el desprestigio institucional, porque le ha pegado a la institución, le ha pegado al Poder Judicial, lo ha vulnerado, ha intentado someterlo, ha intentado, y con cierta medida, porque ha impuesto a algunos de sus, no sé si compromisos, amigos o colaboradores o allegados para que puedan ocupar un cargo dentro de la Suprema Corte de Justicia, que hoy él mismo, cuando ellos han demostrado autonomía e independencia en sus resoluciones, los ha señalado por varias cosas. Sí, la Constitución establece que el presidente propone una terna al Senado para ministros y el Senado decide quién es. Y llegan a la Suprema Corte de Justicia, pero en la resolución, en el ejercicio formal de administrar justicia, de impartir justicia, algunas de estas resoluciones de esas personas que él ha propuesto a la Suprema Corte de Justicia, pues no han sido de acuerdo a los intereses. Y te pongo un ejemplo, la reforma energética. Te pongo otro ejemplo, en materia electoral. Él pretendió someter al INE, pretendió someter los sueldos y salarios impulsando una ley de salarios máximos, obviamente sometiendo la base salarial de jueces y magistrados. Lo que pasa es que a lo mejor tiene otros datos y a lo mejor a él no le podemos dar un argumento jurídico porque nos contestaría que a él no se le puede venir con que la ley es la ley. Y sí, él como titular del Ejecutivo Federal no es Andrés Manuel López Obrador, él es el presidente de todos los mexicanos que juró públicamente respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y todas las leyes que de ella emanen. Y permíteme decirlo, Rodrigo, amable auditorio, el titular del Ejecutivo Federal ha violentado este juramento, ha transgredido ese compromiso institucional, ha vulnerado la institución del presidente de la República, la ha bajado de nivel. Es más, internacionalmente, el titular del Ejecutivo Federal se ha puesto en evidencia y ha puesto en evidencia a México. Es más, nos ha puesto en riesgo en compromisos internacionales por caprichos, por ocurrencias, por arrebatos presidenciales o por simples decisiones personales. Y esto es muy delicado, es temerario e irresponsable en un Estado de Derecho que vulnera todos los días derechos humanos, que transgrede acuerdos internacionales de los cuales México es parte, ha suscrito acuerdos y tratados internacionales y el titular del Ejecutivo Federal los ha vulnerado. Y eso es alarmante porque en el campo de los derechos humanos, las víctimas, la violencia de género, la delincuencia organizada, se sienten en total estado de indefensión las víctimas, porque hoy no se ve que el Poder Judicial esté resolviendo, no se ve que haya voluntad política del Ejecutivo Federal, no se ve que haya compromiso institucional de las fiscalías. Y te puedo poner un ejemplo, Veracruz y Morelos, ahí está, donde el conflicto entre poderes, la imposición de un ejecutivo estatal, pública y notoriamente, pretende someter al interés personal el ejercicio de una fiscalía autónoma.
Y te puedo poner el ejemplo de un personaje del Senado de la República que se aventó casi poquito más de un año privado de su libertad en Veracruz. Y vamos a hablar de la juez que no se sometió el capricho a la instrucción del Ejecutivo de Veracruz, cumpliendo formalmente, y dije cumpliendo, una resolución de una autoridad federal que le obligaba y que le ordenaba que pusiera en libertad a una persona que presuntamente, y dije presuntamente, era generador de violencia. Estos son casos notorios de personas influyentes, por eso las conocemos. Pero dice el presidente que la justicia en México siempre fue una justicia para ricos, que tener acceso al Poder Judicial, a poder mover el andamiaje jurisdiccional de México cuesta mucho dinero. Por cierto, no solo en México, también en otros países. Pero yo recuerdo una frase que leía afuera del penal de Santa Marta, Acatitla, que decía: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, sino la pobreza. Eso decía, y me impactó porque yo era un estudiante y lo leí y dije, tiene toda la razón. Parte de lo que estamos viviendo también es ese discurso, es decir, ¿es cierto que la justicia en México es para ricos? Fíjate que yo creo que no debemos de comparar el presente con el pasado, porque yo en primer lugar creo que deberíamos de compararnos hacia adelante y no hacia atrás. Yo no creo que el presidente sea un hombre del pueblo, un hombre que se viste, que actúa, que utiliza con toda arrogancia el poder público y el Palacio Nacional. No es un hombre del pueblo, mi querido Rodrigo. Y si antes, como tú dices, era una justicia para ricos, ahora estamos hablando de una justicia vengativa, porque el presidente es vengativo. Pues nada más hay que preguntarle a la señora Robles, hay que preguntarle a Xóchitl y hay que preguntarle a todos esos personajes que llevaron una relación, como el señor Ahumada, cómo los tienen fregados. ¿Por qué? Porque utiliza el poder público para vengarse. Eso es autoritarismo. Yo no creo verdaderamente, y lo digo con todo respeto a nuestras amigas y amigos de Ni Uno Más, pero tampoco Ni Uno Menos, que se crea en las mentiras que dice el presidente. Ahí están los datos duros, cómo se imparte la justicia. Ha sido una vergüenza el maltrato a la presidenta de la Corte. Ella no quiere ser política, ella es juzgadora, ella es abogada y trata de impartir justicia. ¿Quién la subió? ¿Quién la palació? El presidente y un grupo de porristas, seguramente manejado por Sheinbaum del DF, quien van y critican y atacan todo el tiempo a la presidenta de la Corte y a los ministros de la Corte. No debe de ser así. Están cumpliendo con su chamba y la gente cree las mentiras que dice el presidente, porque son mentiras. La señora cumple, la señora ministra, presidenta, cumple con su obligación. Así es que yo creo que eso, el tener acceso a los medios como él los tiene todos los días y el poder criticar a su antojo todos los días y poner música como lo pone en un tiempo oficial, es una verdadera vergüenza. Y quiero decirte que nunca sucedió en el pasado. No había, tú lo decías, qué pena, decía López Portillo, que seamos un país de cínicos. Y él cada rato se burla de todos nosotros. Dice una cosa y se burla, y yo tengo otra información, y yo tengo... Y no es verdad, Rodrigo. Yo creo que eso nos queda claro a la gente que está al pendiente de lo que pasa en México, que la inmensa perorata de este señor son mentiras. Todos lo sabemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, no todos. Bueno, tú no. No casi el 70% de la población que lo aprueba. A ver, pero es que tú estás confundiendo. Decías hace rato, el poderoso Salinas. Este señor es populista. Es lo único que tiene porque regala nuestro dinero a quien le conviene. ¿Cómo están las universidades? ¿Cómo están los hospitales?
y sigue regalando los 1,000 pesotes. Eso nos da vergüenza. Y no soy conservador, soy un agente del pueblo, soy hijo de un obrero, de una campesina, y me molesta que en nuestro nombre este señor se jale los recursos para beneficio de él. Tenías razón, es un gobierno de un solo hombre, porque este gobierno es de López Obrador. No hay secretario de Gobernación, no hay secretario de Hacienda, no hay secretario de Relaciones Exteriores, no hay nadie. Debemos de hacer lo que dice Diego Valadez, un gobierno de gabinete, donde haya muchos que puedan llevar la responsabilidad, y no más, en esto coincido contigo, no más un gobierno de un solo hombre. Vamos a un corte y regresamos a platicar de la división de poderes en México. Lawrence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, comentó para El Economista que tan solo en el primer trimestre de 2023, el mandatario hizo al menos 30 señalamientos en contra del Poder Judicial, la Corte y en contra de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández. El primer desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial sucedió en 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una ley para que ningún funcionario del Estado ganara más que el presidente. Esto debido a que no se contemplaron parámetros para fijar el salario del presidente y la medida resultaba arbitraria. Desde entonces, se han tenido enfrentamientos entre estos dos poderes en temas como la reforma eléctrica, la reforma al Plan de Estudios de la SEP, la reforma al Instituto Nacional Electoral, la elección de los ministros de la Suprema Corte por voto popular, el nombramiento de obras públicas como de interés público y de seguridad nacional, entre otros. Estamos de regreso platicando del conflicto que existe en nuestro país actualmente entre los distintos poderes. Veamos en este corte información de todas las reformas que han sido valoradas por la Suprema Corte de Justicia y que no han pasado conforme el presidente propuso y el Congreso dispuso. También hay muchísimas más que no llevaron ese fin, que se propusieron por el presidente, que el Congreso votó y que la Corte, por supuesto, dejó pasar en ese control constitucional que tiene nuestra Suprema Corte de Justicia. Hoy tenemos sin duda una Corte que tiene un posicionamiento, sí es cierto, jurisdiccional, constitucional, pero sin duda político. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene una conducción política. Un claro ejemplo de ello es la conducción que tiene actualmente la ministra Norma Piña, que es, a mi parecer, un tanto más institucional, y la conducción anterior que tenía el ministro Arturo Saldívar, en el cual pues hablábamos un poco de la música que se pone en la mañanera, etcétera, y un ministro presidente que pues sacaba en sus redes sociales bailes y que quería conectar de otra manera. No me corresponde a mí a decir hoy cuál está mejor que otra, pero también estamos viendo, impreso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diferencia en el corte ideológico de una persona u otro y su conducción política. Y ojo, el impacto que tiene en la vida de los 126 millones de mexicanos que habitamos este país. No, y desde luego un estilo de ser, una manera de ser. Pero yo creo que hay un tema que mencionaste muy acertado, bueno, varios temas. El tema de la creencia en que se cumple con un tema de justicia en el país y si el ciudadano sigue creyendo en sus tribunales y en la Suprema Corte. Yo creo que sí. En clase yo les he dicho a mis alumnos, mientras un niño, mientras un joven, mientras una señora, mientras una comadre se acerque a alguien y le diga, si me sigues molestando te voy a demandar, esa es una manera de decir, no te voy a agarrar a golpes ni te voy a matar, voy a acudir a una autoridad, sigo creyendo en las instituciones. Y todavía lo tenemos, todavía siguen diciendo te demando. Mientras utilicen esa palabra, seguiremos creyendo en algo de las instituciones. Pero hubo otro tema que tomaste, Rodrigo, el que se hable de que los miembros de la Suprema Corte puedan ser nombrados por un proceso electoral. Eso es una gran mentira. Y aquí esto nos lleva a un tema que seguramente te dará a ti para hacer un programa específicamente. El mito de la democracia en el mundo.
ese mito que heredamos desde la época de Francia, desde la Revolución Francesa, que lo primero era que todos fuéramos iguales, que no es el término igual, sino equitativos. Desde ese momento, como somos iguales, podemos votar y tenemos igual derecho al voto. Sí, pero para poder votar, que es una decisión, necesitas tener información. Y hablar de democracia me lleva irremediablemente al tema del juicio de Jesucristo. Y a Cristo lo condenaron por un proceso electoral a mano alzada y perdonaron a Barrabás. Y era democrático y lo llevaron a la cruz. Entonces, a todos los que hablan de que la democracia y que votamos, no. La democracia tiene sus asegúnes y tenemos que entender a profundidad el mito de la democracia. No puede votar igual una persona que tiene necesidad de unas láminas, de unos costales de cemento y que se los das y va a votar en un sentido u otro, a alguien que tiene que razonar, analizar y precisar si quien va a gobernar va a saber hacerlo y tiene la capacidad para hacerlo. Claro. Bueno, entonces, tendremos diputados lamineros y diputados técnicos especializados. También la Cámara tiene que estar multicompuesta, que es un tema que hoy se está hablando poco, pero hoy el conflicto evidente está Poder Judicial, Suprema Corte y Presidencia de la República. Pero ¿dónde está la Cámara de Diputados? Yo me acuerdo del diputado Vicente Fox poniéndose orejas de burro. La Cámara de Diputados, a don Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, gran colaborador de este sistema mexiquense de medios públicos por tantos años, una calidad de debate opositor impresionante. ¿Dónde está la Cámara de Diputados hoy? Pues está, si no sometida, colonizada. Si no está en un escenario de cuates o cuotas, está en un escenario en donde la falta de capacidad, la falta de preparación, la falta de liderazgo y la falta de compromiso por México es la gran realidad que hoy tenemos a nivel legislativo. Te voy a decir por qué. Porque muchos legisladores llegaron por el fenómeno Andrés Manuel, llegaron por ese gran tsunami de preferencia electoral, por ese gran fenómeno en donde la gente votó en cascada y votaron por ese diputado, por ese representante. Por eso hoy tenemos, y bueno, en redes sociales es normal encontrarnos con legisladores que dan pena ajena, que no representan mis intereses como ciudadano. Pero siempre ha sido, ¿no? Siempre hoy los vemos tal vez habido, más en redes, pero pues veíamos a diputados, senadores en la tele, en la radio, veíamos a los 10, 15 de siempre, pero no a los 500 diputados. Dale aire a los 500 y vamos a ver de qué se trata. Pero ahora los ministros también. Ahora los ministros también. Ahora los ministros son atractivos para los medios de comunicación. Porque coincido, tal vez su función constitucional no es política, pero sí están haciendo política. También lo están haciendo y también implica que los mexicanos ya estemos volteando a ver pues quién es quién. Y eso nos guste o no, es un acierto del presidente de la República. Hoy que el presidente diga yo soy esto, pienso esto y hago esto, si lo tomamos como una mentira o como una verdad, cada quien tiene su propio criterio, hoy estamos volteando a ver a nuestros ministros. Lo estamos volteando a ver, a decir qué hacen, qué estudiaron, hicieron o no su tesis, por ejemplo, ¿no? ¿Eso cuándo había pasado? Bueno, es que hoy la verdad encontramos personajes que su trayectoria académica y profesional se ha puesto en evidencia en el escenario público. Incluso ha sido objeto de la intervención del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha sido tema de debate institucional que no se ha resuelto en la máxima casa de estudios. En este momento a mí me preocupa mucho porque la práctica del Ejecutivo Federal es colonizar los organismos autónomos y estamos en la antesala del proceso de transición del nuevo rector de la UNAM. Yo no me quisiera imaginar que los intereses de Palacio Nacional se pudieran infiltrar en los intereses de la máxima casa de estudios. Julio, ¿y es la primera vez que tenemos ese miedo, siendo honestos? ¿O cada vez que hay una elección de rectoría en la UNAM sentimos cómo empieza a ebullir la UNAM por dentro y empieza a aflorar el respeto a la autonomía y que no queremos que el gobierno se meta porque la UNAM es autónoma? Claro. O sea, lo digo independientemente de quién gobierna hoy. Claro. ¿No? O sea, al final, los mexicanos no queremos que quien gobierna este país, presidente, someta. O si fuera neutro sería presidentae o no sé cómo se diría, someta a los organismos autónomos y viole lo que después de tantas décadas de lucha social se ha logrado. Al final no se trata si yo soy de Morena o del PRI o del PAN o del PRD, se trata de decir la autonomía en un efecto boomerang. Mañana a mi ciudadano me podría beneficiar. Por supuesto. Es la gran preocupación y yo creo que es el reclamo legítimo de la población
respetar las instituciones, respetar la autonomía, la independencia, respetar el marco constitucional. El problema es que mi preocupación es fundada sobre este actuar día con día de la violación a nuestro marco constitucional. No me quisiera yo imaginar un escenario en donde hubiese, precisamente como lo ha querido hacer con el INE, como lo hizo con el INAI, como lo ha querido hacer con muchos organismos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por favor, está colonizada, está sometida al interés de este gobierno, no ha hecho absolutamente nada. Yo no quisiera ver que este gobierno tenga el interés, la intención de someter a todos y a cada uno de los organismos constitucionales autónomos que le dan contrapeso, certeza jurídica y sobre todo viabilidad a este gobierno y a los mexicanos. Porque entonces estaremos en un escenario de tiranía, Claro. de Pero al final eso decidimos o decidió la mayoría de los mexicanos, porque antes se decía ombudsman, ahora se dice ombudsperson, para ser un poco más equitativos. Claro. Pero a ver, a quien hoy está al frente de la CNDH, la propuso la presidencia, pero la votó el Senado de la República. Pero vamos a votos. La votó, Dos votos se robaron. pero la votó la mayoría Aplastante Morena. ¿Y quién votó por Morena en el país? La ciudadanía. pueblo O sea, al final lo que estamos viendo es que la teoría de pesos y contrapesos se va renovando y eso nos da esperanza a los mexicanos para saber que si nuestra Constitución y nuestra institución constitucional se mantiene firme, entonces podemos graficar en el tiempo cómo vamos teniendo cierta ideología que permea en la política pública y en las instituciones de nuestro país. Mira, Rodrigo, muy agradecido porque ya estamos contra el tiempo, muy agradecido por tu invitación. Coincido plenamente con lo que dice Julio, con lo que dice mi amigo Sadot, pero yo creo que ya debemos de estar pensando en lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Una reforma política, una reforma integral de la Constitución, porque ya no va a haber ningún cambio. Ya no va a haber ningún cambio, nos amenazan con más reformas cuando llegue la próxima 66 legislatura y yo creo que tenemos la aptitud de ir preparando un material, porque no va a ganar Morena, afortunadamente. La mayoría de los mexicanos sabe la situación tan difícil en la que hemos vivido estos cinco años y creo que hay esa reflexión, hay ese pensamiento para, como lo decías tú, un voto razonado y un voto selectivo, a ver quién a las cámaras, quién al Senado, quién a la gobernatura, quién al Ejecutivo. Y nosotros como académicos que somos, creo que debemos estar ya metidos en qué es lo que tenemos que hacer para amarrarle las manos a cualquier ejecutivo que próximamente llegue y que quiera, como el actual, violentar la norma. Hay que velar por la constitucionalidad. No debemos de dejarlo gobernantes y gobernados, pero fundamentalmente el Poder Judicial. Y lo dices muy bien, al gobernante o a la gobernante más pura de corazón, con una idea que quiere imponer sobre una minoría, pues al final una minoría se pierde, ¿no? Donde uno impone, el otro pierde, es una suma cero y por eso los órganos de control de poder son importantes. Por último, hago una pregunta a la audiencia en esta sección que me gusta, que se llama Sin Anestesia. Dice Sofía Cuti de Texcoco, ya inició la cacería contra los jueces que no son afines a la 4T. El caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández es un primer aviso, ¿o cómo lo ven ustedes? En un minuto, estimado Eduardo, te doy la palabra. Definitivamente se ha estado violando el Estado de Derecho y, como dice Camacho, la Constitución. Y aquí el punto es, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que proteger a esos jueces, tenemos que proteger al Estado de Derecho, que es lo que hay atrás de todo esto. Y una de las herramientas que tiene el Estado mexicano para poder defenderlas ha sido el fortalecimiento de los organismos autónomos. Pero todavía hablando de división de poderes, hay que arrancarle al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, la función de dar nombramientos fuera de ellos. El Ejecutivo puede nombrar de él, pero los nombramientos que hacen de ministros de la Corte, de embajadores, de jefes de las Fuerzas Armadas y de los miembros de los organismos autónomos hay que arrancárselos. Y yo creo que es el momento de voltear la mirada a la UNAM y ver la figura de la Junta de Gobierno y crear una junta de venerables y de admirables mexicanos de más allá de 70 años, que estén más allá del bien y del mal, y que sean ellos, como la Junta de Gobierno de la UNAM, quienes nombren a los ministros de la Corte, quienes nombren a los de los organismos autónomos, y no se los dejemos nada más al Poder Ejecutivo. Que proponga el Ejecutivo, que proponga el Legislativo, pero que la última decisión la tenga una organización de gente responsable,
una junta máxima de honorables mexicanos y entonces sí estamos poniendo un pie adelante. Ahí está una propuesta en la mesa. Pues muchas gracias por Gracias, estar con Rodrigo. nosotros, José Gracias Luis, a nuestros Julio, amigos. Eduardo, Gracias. y ya escuchamos la opinión de estos expertos en un tema tan complejo como la división de poderes, ni más ni menos. Muchas gracias.